¿Sabías que 3 jugadores de la selección brasileña valen más que 12 de las selecciones participantes? ¿Sabías que la mayoría de entrenadores en esta copa llevan menos de un año en su cargo? ¿Sabías que Conmebol tiene uno de los 3 jugadores más valiosos del planeta? ¿Sabías que 3 jugadores de la selección uruguaya representan más de la mitad del valor de la plantilla? Estos datos y muchos más a continuación. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video los invito para que veamos cuál es el valor de las 16 plantillas de las selecciones que participarán en la Copa América 2024. Aprovecharemos también para repasar datos interesantes de cada selección, como el ranking de los jugadores mejor valorados, en cuáles clubes juegan la mayoría, cuánto es el promedio de edad de la plantilla, cuál es su entrenador, cuánto llevan el cargo y qué títulos ha conseguido en su carrera. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para tus próximas apuestas te recomiendo que uses la casa que yo uso, 1xBet. Con el código QR que ves en pantalla o el enlace en el comentario fijado, te puedes registrar de esta manera. Elige tu país, moneda, escribe mi código promocional FUTMAS1 con el que te darán $100 con el primer depósito, le das clic al botón verde y listo. De inmediato te dan usuario, contraseña y posterior haces tu primer depósito para que se te haga efectivo el bono de la promoción. En este momento con mi cuenta le apostaré al debut de las selecciones de Perú y Chile que empatan su partido a una cuota de 3.25. Le apostaré 20.000 pesos colombianos que son más o menos $5. Apuesta responsablemente con dinero que no necesites y anímate a hacer tus propias predicciones con 1xBet. Recuerda el código promocional abajo en la caja de comentarios o con el código QR. La selección boliviana tiene la plantilla de menor valor en la competición con 16.8 millones de euros. Sus 3 jugadores más valiosos son el pívot de 28 años Boris Céspedes, que juega en el Verdon de la Liga Suiza, el lateral derecho de 22 años Diego Medina, que juega en el Always Ready de la Liga Boliviana, y el de mayor valor es el lateral izquierdo de 24 años Roberto Fernández, que juega para el Báltica de la Liga Rusa. La gran mayoría de los jugadores bolivianos juegan en su liga local, siendo la gran base de la selección el Club Bolívar, actual octavo finalista de la Copa Libertadores. El promedio de edad de esta plantilla es de 25.4 años. Su entrenador es el brasileño Antonio Carlos Zago, de 55 años, quien lleva apenas 8 meses en el cargo. Su mayor logro como estratega ha sido quedar campeón de la Liga Boliviana. La segunda selección de menor valor en esta copa es la selección de Costa Rica con 21.3 millones de euros. Sus 3 jugadores más valiosos son el defensa central de 29 años Juan Pablo Vargas con un valor de 1.7 millones de euros, que juega en el Millonarios colombiano. El defensa central de 30 años Julio Cascante con un valor de 2 millones de euros, que juega en el Austin de la MLS. Y el más valioso es el centrodelantero de 22 años Manfred Ugalde con un valor de 7.5 millones de euros que juega en el Spartak de Moscú, jugador que representa el 35% del valor de toda la plantilla. La gran mayoría de los jugadores ticos juegan en su liga local, siendo los clubes con más representación el Herediano y el Deportivo Saprissa, ambos aportando de a 6 jugadores. El promedio de edad de esta plantilla es de 24.6 años. Su entrenador es el argentino Gustavo Alfaro, de 61 años, quien lleva apenas 8 meses en el cargo. El mayor logro de este estratega ha sido salir campeón de la Liga Argentina con Boca Juniors y Arsenal, y con este último también campeón de la Sudamericana en 2007. Además, también de llevar a Ecuador a la Copa del Mundo de Qatar 2022. En orden de las selecciones de menor valor, continuamos con la selección de Jamaica con una valoración de 26.5 millones de euros. Sus 3 jugadores más valiosos son el centrodelantero de 34 años del West Ham Michael Antonio con un valor de 4 millones de euros. Le siguen el centrodelantero de 27 años Shamar Nicholson del Clermont de la Ligue 1 en 5 millones. Y el jugador más valioso es el extremo derecho de 31 años Bobby Córdoba del Fulham, avaluado también en 5 millones. La gran mayoría de los jugadores jamaiquinos juegan en las ligas de primera y segunda división de Estados Unidos, Inglaterra y la primera de Jamaica. Su entrenador es el islandés Heimir Hallgrímsson, de 57 años, desde septiembre del 2022, que no ha tenido títulos como entrenador, aunque hay que mencionar que logró la clasificación de Islandia al Campeonato del Mundo del 2018. El promedio de edad de esta plantilla es de 25.5 años. Continuando en orden ascendente por valor de plantilla, tenemos a la selección de Panamá con una valoración de 28.2 millones de euros. Sus 3 jugadores más valiosos son el defensa central de 23 años José Córdoba, avaluado en 3.5 millones del Levski Sofía,
El lateral derecho de 28 años, Amir Murillo, con un valor de 4 millones del Marsella. Y su jugador mejor valorado es el mediocentro de 25 años, Adalberto Carrasquilla, con un valor de 4.5 millones de euros que juega en el Dynamo de Houston de la MLS. El promedio de edad de esta plantilla es de 27.6 años. El entrenador es el danés Thomas Christiansen, de 51 años, que asumió el cargo desde el 2020. Su mayor logro como entrenador ha sido salir campeón en la Liga de Chipre con el Apoel. En el puesto número 12 tenemos a la selección peruana con un valor de plantilla de 38 millones de euros. Sus tres jugadores más valiosos son el lateral izquierdo de 24 años Marcos López, con un valor de 3 millones de euros jugando para el Feyenoord. El defensa central de 28 años Luis Abrán, también con un valor de 3 millones jugando para el Atlanta de la MLS. Y el más valioso es el pívot de 28 años Renato Tapia, con un valor de 5 millones jugando para el Celta de Vigo. La mayoría de los jugadores peruanos juegan en su liga local, siendo el equipo con mayor aporte el Universitario con 5 jugadores. El promedio de edad de esta plantilla es de 28.8 años. El entrenador es el uruguayo Jorge Fossati, de 71 años, quien asumió apenas hace 6 meses. Este estratega ha sido multicampeón en varias ligas, ganando las de Uruguay, Ecuador, Paraguay, Qatar y por último la peruana con Universitario, siendo este logro su mayor vitrina para que lo nombraran en la selección. En cuanto a torneos internacionales, ganó la Recopa Sudamericana y la Copa Sudamericana con la Liga de Quito, además de la Liga de Campeones Asiáticos con el Al-Assad de Qatar en 2011. En el puesto número 11 tenemos a la selección venezolana con una valoración de 42 millones de euros. Sus tres jugadores más valiosos son el mediocentro de 24 años Cristian Cáceres, que juega en el Toulouse con un valor de 4 millones de euros. El extremo derecho de 27 años Jefferson Savarino, también de 4 millones jugando para el Botafogo. Y el jugador más valioso es el extremo izquierdo de 26 años Jefferson Soteldo, de Gremio, con un valor de 5 millones. El promedio de edad de esta plantilla es de 26.5 años. Los jugadores de esta selección juegan por diferentes ligas de América: México, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, Perú y también España. El entrenador es el argentino Fernando Batista, de 53 años, quien lleva año y 3 meses en el cargo. Sus mayores logros como estratega fueron con la selección olímpica de Argentina, con la que ganó el oro en los Juegos Panamericanos y el preolímpico del 2020 en Colombia. Entramos al top 10 de las selecciones mejor valoradas con la chilena, con un valor de 82 millones de euros. Sus tres jugadores mejor cotizados son el mediocentro ofensivo de 30 años Diego Valdés, con un valor de 7 millones jugando para la América de México. El extremo izquierdo de 25 años Ben Brereton, con 8 millones jugando para el Sheffield United. Y el más valioso es el defensa central de 30 años del Mónaco Guillermo Maripán, con un valor de 10 millones. Los jugadores chilenos están repartidos por diferentes ligas: la local, la argentina, la brasileña y la mexicana principalmente. Su promedio de edad es de 28.5 años. El entrenador es el argentino Ricardo Gareca, de 66 años, desde hace apenas 6 meses. Su mayor logro como estratega ha sido ganar la Liga Peruana y 4 veces la Argentina con Vélez Sarsfield, además de clasificar a Perú a una Copa del Mundo después de 36 años en 2018 y llevarla a la final de la Copa América del 2019. Seguimos en la posición 9 con la selección paraguaya, que tiene un valor de 129 millones de euros. Sus tres jugadores más valiosos son el defensa central de 31 años Gustavo Gómez, del Palmeiras, cotizado en 8.5 millones de euros. El extremo derecho de 30 años Miguel Almirón, del Newcastle, con un valor de 20 millones. Y el más valioso es el mediocentro ofensivo de 20 años del Brighton Julio Enciso, con un valor de 22 millones. La plantilla paraguaya en su mayoría juega en la liga local, siendo el Club Libertad el que más aporta con 5 jugadores. Además, hay otros tantos en las ligas de México, España y Estados Unidos. El entrenador es el argentino de 55 años Daniel Garnero, quien lleva en el cargo 9 meses. Sus mayores logros como estratega han sido el de la Liga Paraguaya, donde ha sido multicampeón con Guaraní, Olimpia y Libertad, además de ser campeón de la Copa Sudamericana con Independiente y de la Suruga Bank con el Arsenal argentino. El promedio de edad de la plantilla es de 27.6 años. Continuamos en la posición octava con la selección de Canadá, con una valoración de mercado de 177 millones de euros. Sus tres jugadores más valiosos son el mediocentro de 27 años Stephen Eustaquio, con un valor de 11 millones de euros jugando para el Oporto.
el centrodelantero de 24 años Jonathan David, que juega en el Lille con un valor de 50 millones. Y el mejor valorado es el lateral izquierdo de 23 años Alphonso Davies del Bayern Múnich, también con un valor de 50 millones. La mayoría de jugadores canadienses juegan en las ligas de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Su promedio de edad es de 25.6 años. El entrenador es el estadounidense JC March, de 50 años, quien apenas lleva un mes en el cargo, y cuyo mayor logro como estratega ha sido ganar 2 ligas y 2 copas de Austria con el Salzburgo. En el séptimo lugar tenemos a la selección mexicana con un valor de 226 millones de euros. Sus 3 jugadores más valiosos son el mediocentro ofensivo de 24 años Eric Sánchez, que juega en el Pachuca con un valor de 10 millones. El pívot de 26 años Edson Álvarez, jugando en West Ham con una valoración de 35 millones. Y el más valioso es el centrodelantero de 23 años Santiago Jiménez del Feyenoord en 40 millones. En su mayoría, los jugadores de esta plantilla juegan en su liga local, siendo el Monterrey, Chivas y Pumas los que más aportan con 4 jugadores cada uno, seguidos del América con 3. El promedio de edad de esta plantilla es de 25 años. El entrenador es el mexicano Jaime Lozano, de 45 años, quien lleva un año en el cargo. Sus mayores logros como estratega han sido ganar la Supercopa Mexicana con el Querétaro, conseguir el bronce olímpico con la Selección Olímpica de México y ganar la Copa de Oro del 2023 con la selección mexicana. En la posición sexta tenemos a la selección ecuatoriana con un valor de 229 millones de euros. Sus 3 jugadores más valiosos son los defensas centrales de 22 años William Pacho del Eintracht Frankfurt, cotizado en 35 millones, y Piero Hincapié del Bayer Leverkusen con un valor de 40 millones. El jugador más valioso es el pívot de 22 años de Chelsea Moisés Caicedo, con un valor de 75 millones. Estos 3 jugadores representan el 65% del valor de la plantilla, lo que deja en evidencia la diferencia abismal en valor con sus compañeros. El promedio de edad de la selección ecuatoriana es de 25.2 años, y en su mayoría juegan en la liga local, siendo Independiente del Valle el club que más aporta con 4 jugadores. También hay presencia en la liga brasileña y mexicana. El entrenador es el español de 48 años Félix Sánchez, quien lleva año y 3 meses en el cargo. Sus títulos como estratega fueron dirigiendo la selección catarí. Con la sub-19 ganó el campeonato de la categoría en Asia en 2014 y con la mayor ganó la Copa Asiática en 2019. Entramos al top 5 de las selecciones más valiosas de la Copa América, y en este lugar tenemos a la selección colombiana con un valor de 287 millones de euros. Sus 3 jugadores más valiosos son el centrodelantero de 20 años John Durán del Aston Villa con un valor de 20 millones de euros. El pívot de 29 años del Crystal Palace Jefferson Lerma también en 20 millones. Y el más valioso es el extremo izquierdo de 27 años del Liverpool Luis Díaz con un valor de 75 millones. Esta plantilla colombiana está distribuida en varias ligas del mundo: Brasil, Argentina y varias europeas. El promedio de edad es de 27.9 años. El entrenador es el argentino de 58 años Néstor Lorenzo, que lleva en el cargo 2 años. Su único título como entrenador ha sido la Liga Peruana, que ganó con Melgar en el torneo Apertura en 2022. En el cuarto lugar tenemos a la selección de Estados Unidos con un valor de 347 millones de euros. Sus 3 jugadores más valiosos son el mediocentro de 25 años de la Juventus Weston McKennie con un valor de 28 millones, el centrodelantero de 22 años del Mónaco Folarin Balogun, cotizado en 30 millones, y el más valioso es el extremo derecho de 25 años del Milan Christian Pulisic, avaluado en 50 millones. Los jugadores de esta plantilla juegan entre la liga local, la liga inglesa y otras ligas de Europa. El promedio de edad es de 25.2 años. El entrenador es el estadounidense de 50 años Greg Berhalter, quien lleva en el cargo más de 5 años. Como entrenador, sus títulos han sido con esta selección, alzándose una Copa de Oro y 2 Ligas de Naciones. En el tercer lugar tenemos a la selección uruguaya con un valor de plantilla de 482 millones de euros. Sus 3 jugadores más valiosos son el centrodelantero de 24 años del Liverpool Darwin Núñez, avaluado en 70 millones de euros. El defensa central de 25 años del Barcelona Ronald Araujo, también en 70 millones. El jugador más valioso es el mediocentro de 25 años del Real Madrid Fede Valverde, avaluado en 120 millones. Estos 3 jugadores representan el 52% del valor de la plantilla en esta selección. Los jugadores uruguayos están distribuidos en varias ligas de América y Europa,
siendo el equipo que más aporta el Flamengo con 4. El promedio de edad es de 26.1 años. El entrenador es el argentino de 68 años Marcelo Bielsa, quien lleva en el cargo poco más de un año. Sus títulos como estratega fueron 3 ligas argentinas y ganar la segunda división inglesa, además de ganar el torneo preolímpico y el oro olímpico con la selección argentina en la categoría. En el segundo lugar tenemos a la vigente campeona del mundo y de la Copa América, la selección argentina, con un avalúo de 856 millones de euros. Sus 3 jugadores más valiosos son el mediocentro de 23 años de Chelsea Enzo Fernández con un valor de 75 millones de euros, el centrodelantero de 24 años del Manchester City Julián Álvarez con un valor de 90 millones, y el más valioso es el centrodelantero de 26 años del Inter de Milán Lautaro Martínez con un valor de 110 millones. La mayoría de jugadores argentinos juegan en Europa, principalmente en la Premier y la Liga Española. El promedio de edad es de 28 años. El entrenador es el argentino de 46 años Lionel Scaloni, quien lleva 6 años en el cargo. En su palmarés tiene las últimas gestas de esta selección: campeona de América, campeona intercontinental y campeona del mundo. La selección más valiosa de esta Copa América es la brasileña, con una valoración de 1.260 millones de euros. Sus 3 jugadores más valiosos son el pívot de 26 años del Newcastle Bruno Guimaraes, avaluado en 85 millones. El extremo derecho de 23 años Rodrigo, avaluado en 110 millones. Y el más valioso es el extremo izquierdo de 23 años del Real Madrid Vinicius Jr., con un valor de 180 millones. Solo estos 3 jugadores valen más que cualquier selección del torneo, a excepción de Argentina y Uruguay. En su gran mayoría, los jugadores brasileños juegan en las ligas top de Europa, mayoritariamente en la Premier y la Liga Española. El promedio de edad es de 25.6 años. El entrenador es el brasileño de 60 años Dorival Jr., quien lleva apenas 5 meses en el cargo. En su palmarés se le cuentan un campeonato de segunda división en Brasil, 3 copas brasileñas, una recopa sudamericana y una Copa Libertadores. En la caja de comentarios dime qué opinas, quién va a ser la decepción de esta copa y la campeona. Por el momento te dejo estos 2 videos con mis pronósticos de la Eurocopa y de esta Copa América. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.